Quisiera pedir a mi hermana Jenny que también me acompañe y me ayude. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Quiero desarrollar un tema que inicié el domingo antepasado acerca del desánimo espiritual. En aquella ocasión hablábamos de este problema que existe en las congregaciones, en los hijos de Dios, y que puede ser un arma que Satanás utilice. We want to talk about today is about discouragement and how we can attack this. We've seen how this has become or interfered with our relationship with God in our church. So this is what we're going to talk today about. Y como es un arma de Satanás, necesitamos saber cómo atacar el desánimo espiritual. And since this is Satan's weapon to defeat, we're going to learn how to attack and defeat this from Satan's hands. Y ese es el tema para compartir en esta oportunidad. ¿Cómo atacar el desánimo espiritual? And that's what we're learning today, how to attack our discouragement. Escuchen lo que la palabra del Señor quiere decirnos en Números 21:4. If we can go to our Bibles at Numbers 21:4. Dice, voy a leerlo en español y luego lee la hermana en inglés. Después partieron del monte de Or, refiriéndose al pueblo de Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. And it says, and they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. Se desanimó el pueblo. The people were discouraged. El desánimo siempre ha interferido en la comunión con Dios. Discouragement has always interfered with our relationship with God. Como pastor me doy cuenta que muchas personas se desaniman muy fácilmente. In my job as a pastor, I've always seen discouragement. Las personas tienen dificultad para enfrentar los problemas. People have a difficulty to confront their problems. Y muchos terminan abandonando la fe. And most of them end up leaving their faith. Este es un problema que afecta a muchas congregaciones, no solamente Vida Abundante. This problem affects many congregations, not just Vida Abundante. Pero como alguien ha dicho, Someone once said, en las iglesias hay una gran carencia de animadores. in our churches we have a great amount of lack of animators. Personas que ayuden a los creyentes con sus cargas, People who help the believers with their loads, problemas matrimoniales, matrimonial, económicos economically, y espirituales. and spiritual problems. Yo espero que el Señor nos ayude ahora a levantar animadores en lugar de desanimadores. I believe that God will help us raise all of the non-animators to an animated church. Y yo digo también que qué difícil es reconocer que a personas que no quieren buscar ayuda. However, we have to recognize there's people who don't look for help. Qué difícil es ayudar a una persona que no quiere que le ayuden. It's really hard to help someone who doesn't want it. Y a veces así nos comportamos. And sometimes we act like this. El desánimo espiritual es una enfermedad del corazón Spiritual discouragement is a sickness of the heart que debemos atacar directamente con medicamentos espirituales. that we have to attack directly with spiritual medications. Debemos aplicar el antibiótico espiritual adecuado We need to apply the proper spiritual antibiotics para que salga de nuestro organismo to take that out of our organism y vivir una vida espiritual saludable. and live a healthy spiritual life. Saludable delante de nuestro Dios. Healthy life before our God. Por ello, hoy conoceremos qué es el desánimo espiritual This is why we will learn what spiritual discouragement is y cómo los creyentes podemos atacarlo certeramente. and how we, the believers, can attack it accurately. Así que, ¿qué es desánimo? So what is discouragement? Según la palabra del Señor en el idioma hebreo, nos da el significado de esta palabra. This word in Hebrew means Y ese significado es estar sin fuerzas para seguir adelante. to be without strength to continue forward. Es una falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. It's lack of illusions or cheer towards someone or inactive. Pero hay también palabras que describen este desánimo. There's also words that describe this word. Algunas de ellas son Some of them are dejar, quit,
cansado, being tired, desfallecer, falter, desmayar, pass out, fatigar, fatigue, flaquear, waver, rendirse, give up, decaer, decay, deshacer, undo, destruir, destroy, echar, take window, escasear, exterminate, exterminar, lack, faltar, stay, quedarse, end, fin, marchitar, wither, terminar, terminate, agotar, exhaust, arruinar, ruin, caer. fall. Vea que son bastantes. There are a lot. Todavía les tengo algunas We más. have some more. Derribar, Shoot down, endeble, flimsy, débil, weak, flojo, sluggish, apagado, off, enfermo, tropezar, trip on, acobardar, quebrantamiento, broken, desconsolado, disconsolate, atribulado, listening, disolver por completo, pusilánime, miedoso, fear, temeroso. and fearful. Está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Esa es una prueba nada más. Está animada, no está desanimada. Pero está nerviosa, la pones nerviosa. Es un sentimiento que nos paraliza por completo. It's a desánimo. feeling that paralyzes completely. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, It's the loss of all our emotional, facultades espirituales y físicas. spiritual, and physical faculties. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Our mind blocks and prevents us from acting according to God's values, which He established for the Christian. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas que el diablo utiliza. Discouragement is one of Satan's most dangerous strategies. Por eso entonces reconozcamos algunas de las actitudes que nosotros podemos desarrollar con el desánimo. So we will see what attitudes of discouragements in a person are. La primera actitud que quiero mostrarles The first attitude is es que una persona desanimada se aísla de los demás. a discouraged person isolates themselves from others, Deja de asistir a la iglesia. stops coming to church, Desanima a los miembros de su propia familia. discourages members of their own family. Los desanimados tienen pensamientos como estos. The discouraged have these thoughts: Dios no me tiene en cuenta. God doesn't consider me. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? How can God permit this problem in my family? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa. I'm living in a hard situation and no one seems to care. Las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores. Discouraged people tend to be critics and gossipers Críticos y murmuradores contra Dios, against God, contra los líderes de la iglesia, against leaders of church, contra el jefe, against the boss, contra los creyentes. against their believers. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida. A discouraged person does not feel or can experiment the presence of God in their lives. Y como resultado se inclina hacia el pecado. And as a result, they incline towards sin. Se muestra insensible a la necesidad de la gente, They seem insensitive to others' necessities. a la necesidad a la oración The decay of prayer or God's word. o a la palabra de Dios. Las personas desanimadas creen que han perdido valor. Discouraged people believe they have lost value. Las personas desanimadas se desaniman por alguna pérdida o fracaso en sus vidas, sea espiritual, personal o familiar. Discouraged people dampen for loss or failure in their lives, being spiritual, personal, or relatively. Las personas desanimadas se desaniman por situaciones adversas en su vida, Discouraged people dampen for adverse situations like como por ejemplo las enfermedades, sickness, las crisis económicas, economic crisis, las enemistades, enmity, las desilusiones con líderes de la iglesia o un familiar, disappointments with churches, leaders, or family. comentarios malsanos que hacen otras personas a su vida, tales como chismes y descalificaciones. Unhealthy comments that make others such like gossip and disqualifications. Una persona desanimada es presa fácil de los vicios, A discouraged person is easy prey for alcoholismo, alcoholism, drogadicción, drug addiction, adulterio, adultery, egoísmo severo, severe ego, fornicación fornication, y temor. and fear. Así es una persona desanimada. This is how a discouraged person is. Y a medida que voy describiendo a una persona desanimada, And how I am describiendo a una persona describing somebody who desanimada, is discouraged, necesitamos ver hacia adentro de nosotros. we have to see within ourselves. ¿Qué tan desanimados podemos estar? How discouraged are we? ¿Cuál de todas estas actitudes pueden ser las que yo tengo? What of these attitudes is the one that I may have? Porque cuando las reconocemos en nuestra vida,
Because when we recognize these in our lives, necesitamos atacarlas. we have to attack them. ¿Cómo vencer el desánimo espiritual? How to overcome this discouragement? En Mateo 6:8 encontramos una clave In Matthew 6:8, we can see, que dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. be not yet ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. En primer lugar, entonces, para vencer el desánimo, First of all, to overcome discourage, es pensar cuál es la verdad de la situación que nos está afectando. think of which truth of the situation is affecting you. Según, no mi perspectiva, sino según la perspectiva de Not Dios. according of my perspective, but according to God's Y perspective. digo esto, hermanos, And I say this porque nosotros tendemos a ver solamente con estos ojos, because we tend to see only with our outside eyes, pero necesitamos ver con los ojos espirituales. but we have to see with our spiritual eyes. Nos ahogamos cuando vemos con estos ojos, We drown when we see with our regular eyes, pero necesitamos ver como Dios mira para seguir adelante. but we have to see how God sees so that we can keep on going. La perspectiva de Dios es diferente a mi propia perspectiva. God's perspective is different than my own perspective. En segundo lugar, también And second, necesito We have to say, asumir la actitud correcta to assume the correct attitude ante las diferentes circunstancias. according to any situation in our lives. Y la perspectiva correcta And the correct perspective is de acuerdo a la palabra de Dios. according to God's Cuando word. usted toma en cuenta la palabra de Dios, When you take and plan God's word, cuando usted toma en su vida la palabra de when Dios, you take in your life God's word, cuando usted vive conforme a la palabra de Dios. when you live in base of God's word, Por eso Filipenses 1, versículos 12 al 14 we go dice, to Philippians 1, 12 to 14. a Pablo está hablando aquí, It's talking to y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones negativas se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y oiga bien esto. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by the bonds, are much more bold to speak to the word without fear. ¿Se da cuenta cómo Pablo habla ahí? Do you see how Paul speaks? Una cosa negativa en su vida. A negative thing in their lives, Él está en prisión, he's in prison. pero la gente ha cobrado ánimo para hablar del Evangelio. But people have been animated to talk to other people. Eso es pensar bajo la perspectiva de Dios. And that's thinking to accordance God's perspective. Eso es no desanimarse. That's not to give up. Eso es ver como Dios mira That's to see how God sees y lo que Dios produce. and what God Cosas produces. negativas Negative things producen cosas positivas produces positive things. cuando las manejamos como Dios quiere. When we drive it how God wants us to drive it. Filipenses 4:8 dice: Philippians 4:8 says, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there are any virtue and if there are any praise, think of these things. Dice esto porque nuestros pensamientos son los que controlan nuestro accionar. This says because our thoughts controls our actions. En lo que usted ponga su atención para pensar, esa será su conducta también. And what you think of, this is what you'll act as well.
Si usted cree que Dios puede hacer grandes cosas, If you think God actuará can do, luego con ese mismo pensamiento. if you think that God can do great things, then you will act with that thought. Por eso en tercer lugar yo digo, This is why in third place, cuando tengas pensamientos de desánimo, hazte esta pregunta. when you're having discouraging thoughts, ask yourself, ¿Estos pensamientos son verdaderamente míos are these thoughts truly mine? o son pensamientos del diablo? Or are they Satan's? Tú debes controlar tus pensamientos. You have to control your own thoughts. Usted tiene el control. You have to control. Usted decide a qué creer. You decide what to believe. Y es preferible que crea en lo que Dios dice It's preferable to believe what God says que en lo que la circunstancia dice. than in what the circumstances Que say lo que Satanás quiere poner en nuestro corazón. and in what Satan wants to put in us. Así que, en So cuarto this is lugar, why, in fourth place, no niegues la realidad que don't tienes. deny the reality of God. Porque realmente es negar el problema. Porque cuando negamos la realidad, negamos nuestro problema. When we deny The the reality, we deny the problem. Ajá. Y esto permite a Satanás comenzar a trabajar. And this permits Satan to start to work. Así que hay que reconocer, estamos mal, So we need to recognize that we're wrong. estamos en problemas, We're in trouble. pero necesitamos ver cómo Dios mira But we have to see how God sees para cobrar ánimo en nuestra to vida. get animated. En quinto lugar, In fifth place, necesitas leer y memorizar las escrituras. you need to read and memorize the scripture. Esto es necesario para poder encontrar la palabra que necesitas en el momento preciso. To be able to find what you need in the exact moment. ¿Se recuerdan cuando Jesús respondió a Satanás en el desierto cuando fue tentado? Do you remember when Jesus responded to Satan when he was in the desert? Él no respondió con argumento humano. He did not argue with human thoughts, sino con la palabra de Dios. but with God's word. Y el apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:16. And Apostle Paul says in Colossians 3:16, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Que more la palabra. That God's word is in us. Esto quiere decir hacer su habitación en nosotros. To make the house. house within us. Necesitamos que la palabra sea nuestra. We need to believe God's word is ours. Pensar conforme a la palabra. Think within God's word. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes. And this is one of the things that we struggle with most, the believers. Que sabemos la palabra del diente al labio, That we can say things with our mouth out, pero no porque la estamos viviendo. but not because we live with it. Y cuando no vive en nosotros, And when it doesn't live within us, no tiene control en nosotros. it does not have any type of control. Por eso necesitamos memorizar y leer la palabra de Dios. That's why we have to read and memorize God's word. En último lugar, And necesitamos saber que es posible vencer el desánimo. lastly, we have to know that it's possible to defeat our discouragement. ¿Cómo lo podemos vencer? How can we defeat him? Por medio de las promesas. Through his promises, Las promesas de Dios para nosotros. through the promises of God with us. La iglesia o cada cristiano debe ser un animador. O si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Animando. The church and every Christian needs to be an animator. Or if not, if any member of the body suffers, we all suffer. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. There's many promises in God's word. Pero si usted no las conoce, But if you don't know them, no podrá salir adelante. you won't be able to continue. Necesita recordar las promesas de Dios para usted. You need to remember God's promises for yourself. Cuando usted hace eso, When you do this, usted puede salir adelante. you can come forward. Porque recuerda que no está peleando solo. Because remember that you're not fighting alone. Lo hace con Cristo de su lado. You're doing it with Jesus Christ by Por your eso side. entonces, hermanos, So this is why necesitamos
aprender que el desánimo espiritual es una enfermedad que necesitamos atacar. So this is drásticamente. why discouragement is a sickness that we need to attack drastically. No con activismo, Not with activism, no con asistencia a los cultos, not with attending no con cults, terapias psicológicas. not with psychological therapies. El desánimo espiritual se ataca con la forma correcta de enfrentar el problema espiritual. The correct way to attack spiritual problem is with spiritual medicine. Y esto es con la medicina espiritual. Y esa medicina espiritual es la palabra de Dios. And this is by God's word and Y intimate, una vida espiritual estrecha con Dios. intimate personal relationship Que nos relacionemos personalmente con Dios, of life with our God. pero diariamente. But every day. Y esto, hermanos, And nos this- levantará el ánimo. And this will lift us Porque usted y yo no estamos solos. because you and me are not alone. Pero necesitamos tomarnos de Dios. But we have to be with God's hands. Y esto es lo que a veces hacemos los creyentes. And this is sometimes what we do with the Queremos believers. andar solitos. We want to be alone. Y por eso nos desanimamos. And that's why we get discouraged. Por eso nos debilitamos. And that's why we are weak. Necesitamos a Dios de nuestro lado. We need God by our side. Pero necesita usted esforzarse. But you need to try harder. El esfuerzo tiene que ver con tomarse de Dios. And this has to be with getting God's hands. Relacionarse con Dios. Being in a relationship with Him. Y cobrar vida en Dios. And take life in God. El Señor quiere ayudarnos. And He wants to help us. Iglesia Vida Abundante, Church, Iglesia de Abundante, necesitamos de Dios. we need God. No de religiosidad, Not religiously, sino relación estrecha y personal con Dios. but a long, strong relationship with God. Busquemos al Señor. Let's look for our God. El Señor quiere ayudarnos. And He wants to help us. Pónganse de pie y terminemos en oración. Let's rise. Estamos aquí, Señor, como iglesia We are here in our church, y necesitamos de ti. and we need you. Entiendo, Señor, como pastor, I know as pastor que algunos de nosotros estamos experimentando desánimo espiritual. that some of us are in discouragement here. Quizás hemos llegado a agotar nuestras fuerzas. We have no more strength. Quizás estamos simplemente activando. We're only acting. Quizás estamos viendo el ministerio como una obligación We're seeing the ministry as an obligation. y lo sentimos una carga pesada. And we have a large load in our hands. Pero perdónanos si estamos sintiendo esto, Señor, Please forgive us if we're feeling this, porque hemos perdido de vista because we have lost vision el propósito por el cual estamos aquí. of the purpose of why we are here. Pero, Señor, ayúdanos a cobrar ánimo en ti, But please help us have more animation, viendo hacia adentro nuestro, seeing inside ourselves, evaluando nuestro estilo de vida, evaluating our own lives, evaluando, Señor, nuestra relación contigo, evaluating our relationship with you, evaluando nuestro conocimiento de tu palabra, evaluating our knowledge of your word, porque necesitamos acoplarnos a tu voluntad. because we need to apply to your purpose, to your value. Permítenos, Señor, vivir para ti Permit us to live for you, y que podamos, Señor, poner en alto tu nombre and we can lift your name in heaven, y que sigamos enfocándonos en lo que tú quieres hacer, and to keep our face forward into what you want to do, a pesar de lo que nos cueste, even if it costs, a pesar de lo que necesitamos dejar even if we have to leave things para dedicarnos a tu obra. to dedicate it to your purpose. Quiero unirme al clamor de tu profeta Habacuc, Señor. I want to come with your prophet Habakkuk. Él dijo: He said, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. I live within your purpose in these times, Y en medio de los tiempos hazla florecer. and in these times may they come alive.
Y necesitamos que tú seas el que avives tu obra aquí. And we need you to avive your purpose here. Queremos honrarte, Señor. We want to honor you. Glorifícate a través de tu pueblo aquí. Glorify yourself within your church. En Cristo Jesús. In Christ's name, Amén. amen.